presente para escuchar su palabra, y yo sé que es el corazón de ustedes, que crecer cada día en el conocimiento de Dios, acercarse más a Él y vivir una vida diferente, ¿cierto que sí? Lo que todos queremos que nuestra vida cada vez sea transformada. A través de su palabra le quiero invitar a leer allí en Juan, capítulo 10. Versículo 10. Mientras usted le busca, vamos a orar. Dios amado, gracias por tu palabra en esta mañana. Estamos presentes delante de ti, Señor. Aprender, tu palabra nos hable, tu palabra nos limpie, nos transforme. Señor, tu palabra es vida, es viva y eficaz. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces hay un propósito aquí específico del ladrón, y el propósito específico acá del ladrón, ¿cuál es? Cuando un ladrón dice vamos a entrar a esa casa a robar, dice, hay veces uno dice, pero reblujaron todo y no se llevaron nada, solo fueron por una cosa en específico, se llevaron el collar, o fueron y sacaron el dinero, o dejaron a veces dejan hasta el dinero y se llevan algún utensilio, ¿sí? Van con un propósito específico, y aquí el propósito específico que tiene este ladrón es para hurtar, matar y destruir. Entonces, este es el lado de este ladrón, pero también el versículo nos habla que hay una misión que el Señor Jesús vino a hacer aquí en esta tierra. ¿Y cuál es? Es para que tengamos vida y vida en abundancia, totalmente lo opuesto a lo que hace el ladrón, ¿cierto? Es lo contrario. Mientras el Señor Jesús viene a dar vida, el ladrón viene a traer muerte. Incluso cuando van a robar un celular o algo, muchas veces ocasionan la muerte de esa persona, ¿cierto? Y eso es lo que viene a traer el mal, la maldad. Y es lo bonito de Dios, cuando el enemigo, cuando Satanás dice muerte, Dios dice vida. Y Él ha hecho vida desde el comienzo, porque Él nos creó a imagen y semejanza de Él. No que éramos Dios, porque Él es, ¿cierto? Pero sí a imagen y semejanza de Él. ¿Qué quiere decir eso? Que nos creó eternamente para una vida eterna. Pero entonces, a raíz del pecado, entonces entró la muerte al hombre. Entonces, ser abundante es una manera de vivir, aunque no tengamos todo el dinero que desearíamos. Acá nos está enseñando la palabra de Dios, y me enseña todavía, porque cuando uno le dicen abundancia, uno se imagina allá sentado y todo lleno de plata, de oro, de cadenas acá, anillos, y uno se imagina abundancia, que está bien, que uno tiene casas, carros y que tiene muchas cosas, pero vivir en abundancia es un modo de vida que va más allá que tener cosas materiales, que tener posesiones. La vida abundante no son las cosas materiales. Yo acá puedo ver que la vida abundante no son las cosas materiales. Entonces, la mente de nosotros, cada vez que nos hablan de abundancia, uno se imagina eso, abundancia, yo quiero tener abundancia en mi trabajo, en lo que yo hago, y está bien también. Pero lo más importante es tener esta vida que nos está hablando el Señor Jesús aquí. ¿Y cuál es? Para que tengan vida y tengan en abundancia. Entonces es un estilo de vida que nosotros contraemos al haber aceptado al Señor Jesús. En Marcos 10:24, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Entonces, no sé, uno puede decir, entonces los ricos no, porque a veces se predica así y da a entender que los ricos no van a entrar al reino de los cielos.
Sí, no, pero el rico también puede entrar al reino de los cielos. Se arrepiente y puede entrar al reino de los cielos. Lo que yo veo acá que Dios me está hablando, que no depende de las riquezas. O sea, para entrar al reino de Dios no depende de las riquezas, no depende de lo que yo tenga. En Mateo 19:24 también podemos ver que las riquezas no garantizan que tengamos la vida eterna, ¿cierto? De pronto el estatus o la posición social, y así no tengamos nada, se mantiene una posición porque está en la mente. En la mente se trata de mantener una posición en apariencia, pero incluso así no garantiza que eso quiere decir que yo tenga la vida eterna, aunque yo tenga muchas cosas, pero no garantiza. Allí en Mateo 19:24 dice: otra vez digo que es más fácil pasar que un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces, y vemos en la palabra muchos versículos que nos hablan sobre esto. Cuando al joven rico le dijo: anda, ve y vende todo lo que tienes, y él se fue con dolor en su corazón. Entonces, ¿en qué asocio esto con la vida en abundancia? Que yo debo despojarme y saber que todos los seres humanos somos iguales, ¿cierto? Que debemos acceder a una salvación, que como ser humano, mis riquezas, mis posesiones, tenga o no tenga, no tiene que ver delante del Señor. Yo debo recurrir a Él porque hay una necesidad en mi corazón, porque yo necesito la salvación, porque yo lo necesito a Él. El tener muchas posesiones no es sinónimo de ser un hijo de Dios. Estaba escuchando por ahí a alguien que dijo: todos somos hijos de Dios. Y decía: su nombre está inscrito en el libro de la vida, apenas lo bauticen. Apenas lo bauticen. Entonces yo decía, claro, de todas formas salen las personas creyendo eso y dicen: es así. Por eso uno a veces les dice: bueno, ¿usted cree que es un hijo de Dios? Sí, yo soy un hijo de Dios, pero ¿realmente lo es? Entonces, al tener más bien capacidades, riquezas y todo esto, nos puede ayudar a caer en una idolatría. En 1 Juan 5:21 dice: hijitos, guardados de los ídolos. Y referente a lo que estamos hablando y viendo aquí, que un tema de los más tocantes es el dinero, es de lo que más a todos nosotros nos compete, porque es una de las cosas a las que nos aferramos más, el dinero. Yo a veces pienso: ¿cómo será la vida, verdad, vivir uno despreocupado del dinero? O sea, ahí hemos escuchado testimonios de misioneros que dicen: yo me voy al aeropuerto y allá Dios me da el tiquete para ir a donde yo tengo que ir. Pero uno dice: oiga, pero el dinero, ¿yo qué voy a hacer para comprar, para gastar? Y una dependencia que hay allí, que cuando nos hablan de dinero, de una vez toca, dice uno, mete la mano y cierra ahí. Y bueno, guardados de los ídolos, todo aquello que nos aparta de tener una relación personal con el Señor Jesús es ídolo. Todo aquello que ocupe un lugar más alto que el Señor Jesús es un ídolo. No sé, usted en esta mañana, pronto nos examinamos, yo también, qué cosas están allá combatiendo a querer quitar ese primer lugar. Esas cosas que quieren interferir para que esa relación sea menguada, para que esa relación tenga un deceso. En 1 Timoteo 6:7 dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y yo creo que esta debe ser una oración que nosotros debemos tener y poderlo interiorizar en nuestra vida, saber de que verdad, nada, ahí dice, nada hemos traído a este mundo, nada nos podemos llevar.
Y yo no sé, el engaño que nosotros tenemos es que tenemos que llevarnos, tener que llevar lo que más se pueda. Es como cuando están repartiendo y parten las tajaditas y uno al más grande, échale la mano al más grande, así el resto. Y es una cosa que hay allí en el interior del ser humano, pero el poder como hijos de Dios, vivir, porque una cosa es escucharlo, otra cosa es decirlo, pero otra cosa es vivirlo. Saber de que ya, todo es de Dios, todo lo que hay, todo lo que estamos viendo, todo es de Dios, pero poderlo vivir así, porque cuando está la dificultad o cuando tenemos que ayudar a alguien o cuando se pide dinero, ahí es cuando se sabe si verdaderamente lo estamos viviendo, si verdaderamente nos estamos aferrando. En las ofrendas, en los diezmos, en todo se ve reflejado esto. Si un ejemplo, las ofrendas y los diezmos, bueno, no estuvieran aquí, pero yo lo único que sé es que cuando se ofrenda y se diezma hay bendición. Entonces, poderse uno desprender y no estar preocupado de esas cosas porque son cosas mínimas. ¿A qué voy entrando? Voy para ir entrando acá en la materia con todo esto, pero no es tampoco de la economía de lo que vamos a hablar. Cuando nosotros, digamos, una persona se convierte a Cristo, piensa que cuando se convierte a Cristo, antes Dios le va a quitar esa persona, ¿no? Lo que piensa la persona. Piensa que antes Dios le va a quitar la vida que él tiene, le va a quitar lo que él tiene y eso, y dice, no, ahora mi vida va a ser una vida miserable y eso. A veces se da a entender así, pero por lo contrario, porque ese es el engaño de Satanás. Pero por lo contrario, Dios viene a traer vida y vida en abundancia, viene a traer una mejor vida a nosotros. A veces esto también causa que uno dice, yo tengo malas andanzas, tengo malos pasos, pero no los quiero dejar porque la vida que Dios me ofrece tal vez no va a ser mejor que esta que yo tengo. A veces la vida que Dios me está ofreciendo no va a ser mejor que la vida que yo tengo. Yo no voy a dejar a mis amigos, yo no voy a dejar, pronto estoy jugando a la lotería, apostando y todo esto, pero yo no voy a dejar eso porque qué tal Dios no me sustente, qué tal Dios no me supla. Y es un engaño que que el enemigo pone en nuestra mente, pero precisamente es allí porque nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, envueltos en las pasiones de la carne, en los afanes de esta vida, y el Señor Jesús vino a traernos libertad. Entonces, en esta mañana quiero afirmar en ustedes, que Dios afirme en ustedes que Él ya los ha hecho libres. Ustedes están en esa libertad, no tienen por qué volver atrás. La palabra abundante, ¿qué quiere decir? Que estamos viendo para que tengan vida y vida en abundancia. Abundancia quiere decir excesivamente, altamente, más allá de la medida, una cantidad tan abundante como para ser considerablemente más de lo que uno esperaría o anticiparía. Chévere, ¿cierto? Esa palabra muy bonita, la verdad me tiene impactado esa palabra. El tema es vida abundante, así se llama el tema, vida abundante. Y vida en abundancia. Entonces yo dije, bueno, yo miraba que dice el versículo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces dice vida, y yo decía, pero acá dice vida en abundancia. Entonces, o sea, más que una vida, estamos viendo acá que esa palabra quiere decir que es excesivamente, o sea, que hay más. Entonces, aparte de la vida que tenemos en Cristo, hay más. ¿Lo creen o no? Ahora, ¿cuántos están viviendo esa vida de más? ¿O estamos viviendo esa vida de más? Porque nos quedamos ahí, o tenemos la vida y ahí quedamos. Y Dios nos invita, dice, para que tengan vida y vida en abundancia. Jesús nos promete una vida mucho mejor de lo que nos podríamos imaginar. Eso es la vida en abundancia, una vida más de lo que nosotros podemos imaginar. En 1 Corintios 2:9 dice, cosas que ojo no vio,
ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Usted le ama a Dios? Amén, ahí está, crea en esa palabra. Dios ha preparado cosas sorprendentes para los que le amamos y debemos creerlas. El enemigo lanza dardos y dice, no, usted no va a tener más en Dios. Si usted sigue buscando de Él, no va a obtener más. Si usted va a la iglesia, no va a obtener más. Si usted va a las escuelas, pero no vaya, eso, que no vaya unas 5 veces no pasa nada, pero 5 veces en 5 domingos son más de un mes. Claro, ya perdió el curso, ya perdió. Entonces, el enemigo manda, ay no, usted si no va el miércoles no pasa nada, si usted no escucha los devocionales no pasa nada. Y así, cuando usted se da cuenta, usted no está viviendo la vida abundante. Está viviendo la vida, una vida. Pero la vida abundante es la que Dios nos invita a vivir como hijos. El apóstol Pablo nos dice que Dios es capaz de hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Y lo hace por su poder, un poder que está obrando dentro de nosotros al pertenecerle a Él. Allí en Efesios 3:20, lo leemos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. ¿Quién es aquel? Dios en quien usted y yo hemos creído. No es un Dios lejano, es nuestro Dios, es mi Dios, que es ¿qué? ¿Poderoso o no es poderoso? Dios nos invita en esta mañana a que renunciemos, o sea, a ese se pone un panel que no deja visualizar. Nosotros no podemos ver qué va a pasar en el futuro, pero el engaño que hay en la mente es de decir, no, pero qué tal, no, verdad, no se pueda reunir el dinero, verdad que no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello. Y olvidamos que Dios es poderoso. Entonces, inmediatamente venga eso a nuestra mente, recordar esta palabra, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente. Y ahora sigue diciendo acá, muy bonito, para hacer las cosas, yo puedo hacer. Dios dice, yo puedo hacer que usted camine, yo puedo hacer que usted pueda ver, yo puedo sanarlo a usted, yo puedo transformarlo a usted. Y ya, pero ese no es Dios. Dios es un Dios poderoso y abundante. Él dice acá que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Entonces nosotros queremos una Biblia, nos va a dar la mejor Biblia, o nos va a dar cosas mejores que aún no lo esperamos, o nos puede dar una Biblia más sencilla, pero en nuestro corazón ese orgullo, porque a veces también queremos aparentar, incluso con las cosas de la iglesia. Con una Biblia podemos tener un orgullo allí. Yo, mire, tengo la mejor Biblia, pero no la leo y no la practico. Entonces, aún más de lo que nosotros pensamos, Dios lo hace por nosotros. Él está obrando no solo en las cosas, sino también en nuestra vida. Según el poder que actúa en nosotros. ¿Usted cree que actúa un poder en su vida? ¿Cuál es ese poder que actúa en su vida? El Espíritu, Jeffrey, el Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo, tiene de acuerdo a ese poder, Él actúa en su vida. Entonces, a veces nos dicen mucho en las predicaciones, no, pero usted vive y se le olvida que el Espíritu Santo está viendo, está oyendo, está viendo todo lo que usted hace. Y se nos olvida eso, pero ese es el sello también de que somos hijos de Dios. Y si tenemos el Espíritu Santo, Dios es por seguro, démoslo por sentado, que Dios está obrando en nosotros. ¿Cierto que sí? En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, para tener esta vida abundante, yo debo ser un hijo de Dios, ¿cierto? Y esto de ser hechos hijos de Dios no es por mi propia voluntad, ¿cierto que no? Dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gracias a Dios que somos engendrados por Él. A los suyos vino, no le recibieron, ¿cierto? Mas a todos los que le recibieron,
que somos nosotros, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si hubo alguien que le rechazó y no lo aceptó, fue el pueblo judío, pero en su misericordia Dios nos ha alcanzado a nosotros. ¿Por qué nos ha alcanzado? Por su infinito amor, y nosotros hemos aceptado ese llamado. Entonces, como hijos de Dios siempre debemos tener presente y reconocer o tener presente nuestra posición, ¿cierto? ¿Creen que sí o creen que no? Nuestra posición como hijos de Dios, para orar, para vivir y para actuar, para hacer todo. No podemos, a veces oramos teniendo la posición como si no le conociéramos a Él. Por su culpa, Dios, mire lo que pasó, por su culpa se murió mi familiar. Entonces actuamos como que ¿dónde está Dios? ¿Cuál es el Dios de nosotros? El Dios que no se equivoca, el Dios que es justo. En Filipenses, estamos leyendo allí, en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Cristo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, al conocer y aceptar a Jesucristo fue la aceptación de esa vida abundante para nuestras vidas. Y viendo este versículo, ahí lo tienen en la pantalla, el conocimiento de Dios y esa relación entre Él y nosotros es lo que trae vida abundante. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, conocer a Cristo y tener esa relación. Esa relación es lo que habla de la abundancia. Acá estamos entrando ya más en el tema. Esa relación es la que pide Dios. Salimos a la calle, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo. Entonces, dice, ¿usted conoce a Dios? Claro, yo lo conozco. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre los hacedores y los no hacedores de la palabra? ¿Cierto que sí? Entonces, podemos decir que la relación con Dios y nosotros, entre Él y nosotros, es lo que trae vida abundante. Entonces yo puedo decir que es una abundancia espiritual. Dios nos dice que no nos preocupemos porque hemos de vestir. Entonces, antes de pasar allí a Mateo 6:25, Dios nos está hablando de una vida abundante espiritualmente, que crezcamos en Él cada día, que nuestra espiritualidad no sea una apariencia, sino que sea un estilo de vida, que nuestra espiritualidad sea porque realmente nos estamos acercando más a Él. Él nos dice que en esta parte espiritual, por eso las riquezas que hablamos anteriormente, no es el medio para obtener la salvación ni la vida abundante. Porque ¿qué quiere decir Dios con eso? Que no es importante este asunto material como es la economía, no es importante para obtener la vida, no es importante para obtener la salvación. Y nos ayuda a despreocuparnos de esto. En Mateo 6:25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Esta es la vida abundante. Yo descansar también en qué de vestir, en qué de comer. Entonces, yo ya no dependo del dinero, yo dependo de Dios. Dios nos da el dinero. Entonces, esta es la vida abundante, poder vivir así. Entonces, como dicen Romanos, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando antes dependíamos de nuestras fuerzas y de lo que hacíamos, ahora Dios nos pide que nosotros dependamos es de Él. O sea, Él es el todo. Esa es la vida, Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan. Cuando nos acercamos más a Cristo, ¿verdad? Uno dice, bueno, a veces tanto tiempo asistiendo a la iglesia o a las escuelas, dice, pero ¿por qué a las escuelas? Pero no crea. En algún momento, o sea en las escuelas, o sea en esto, o sea en alguna parte, hay una persona que recibe la palabra y su mente es transformada en ese momento, y poder nosotros entender que
poder nosotros entender que la vida, ¿qué es? La vida es para cumplir nosotros, establecer el reino de Dios. O sea, que cambia el ámbito de lo que nosotros pensamos que todo era para nosotros y que hay un propósito más allá de eso. Eso es lo que Dios nos lleva a conocer más. Salomón también tuvo muchas bendiciones materiales, ¿cierto que sí? Y disponibles para él, pero él encontró todo sin sentido, ¿cierto? Dice el libro de Eclesiastés, vanidad, de vanidades, todo es vanidad. Leamos Eclesiastés 5:10, porque ¿qué puede saciar el alma del hombre, el alma humana, hablando humanamente, no espiritual? ¿Qué puede saciarlo? Si logra tener el primer lugar y ya después como que quiere más, el primer lugar no lo es todo y uno siempre quiere más. Entonces, si se gana uno 30,000 pesos, no, ya no quiere 30,000 sino 50,000 pesos. Y si le llega a 30,000, uno dice, pero esta miseria que me llegó, pero era lo que usted ganaba. Pero así es como esa avaricia, esa codicia que hay en uno, siempre quiere ganar más. Yo trabajaba y bueno, digamos la tarifa sí eran 30,000 pesos, entonces a veces le daban 30,000 pesos y yo era contento, pues pagaron lo que eran 30,000 pesos. Yo no me ponía triste ni nada, yo feliz. Me dieron 30,000 pesos, nada, que mi chicato, a veces me dieron 35,000, pero le dieron 5,000 más. Mi chicato, yo necesito es que me den 50, 80, entonces se malacostumbra uno. Entonces cuando las cosas andan bien, es cuando las ventas andan bien, cuando todo uno está diciendo, oiga, en el trabajo me bonificaron, en el trabajo y entonces uno quiere que siempre sea así. Entonces nuestra dependencia ya no se desvía, ¿cierto? Se desvía un poco de Dios y se centra en eso. Entonces Dios nos anima a que no nos dejemos confundir, no nos dejemos engañar, no nos dejemos desviar. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Esto es vanidad. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Cuántos son de Cristo? ¿Han crucificado la carne? Amén. Amén. Con sus pasiones y deseos. Miren. Y el 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esa es nuestra nueva vida. Esa es nuestra vida. Vivir en el Espíritu, no vivir conforme. O voy a cambiarlo porque pronto no lo iba a hacer entender. Nosotros ya hemos crucificado esas pasiones, eso era el viejo hombre. A través de Jesucristo en la cruz del Calvario somos hechos nuevas personas, ¿cierto? Nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué nos está pidiendo Dios? Porque a veces nos quedamos en el pecado y no puedo salir, si eso ya quedó allá. Lo que Dios nos pide es que no se quede allí atrás. Dios le pide es que viva en el Espíritu, que avance, que prosiga a la meta. Primera de Juan 5:11 al 13. Primera de Juan 5:11 al 13 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. ¿En quién está la vida? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Tener al Hijo, o sea, tener la vida eterna. Con la vida eterna, ¿usted cree que lo tiene todo? O sea, con tener a Jesucristo en su vida, ¿lo tiene todo o no? ¿Usted está convencido? Vamos bien. Sí, vamos bien si usted está convencido de que Jesucristo es la respuesta, verdaderamente que Él es. Sigue diciendo, y esta es la vida que está en su Hijo. El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? Que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene. Pero el enemigo ¿cómo engaña? Pero usted estaba mejor allá en Egipto, usted estaba mejor allá antes. Pero usted estaba mejor, usted ahora no, ¿qué vida tiene? Usted ahora no sale a fiestas, usted ahora no hace esto y aquello. Pero usted tiene que combatir con la palabra, yo también.
Yo tengo la vida, tengo al Hijo, tengo al Espíritu Santo, ¿cierto? Que veamos, el que tiene el poder, allí Dios está orando. Entonces creámoslo cuando estemos en dificultades, en angustias, en pruebas, que Dios está orando. Hoy se cantó la canción, aunque no pueda ver, estás obrando, Dios está obrando. El que tiene al Hijo, listo, el 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿A quiénes les ha escrito? A los que creemos en el nombre de Jesús, ¿cierto? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y yo creo que, yo lo digo por testimonio mío, la vida de uno le cambia. La vida de uno le cambia cuando uno cree verdaderamente que nosotros estamos para vivir esa vida en Cristo. Y ya se convierte en esa necesidad de cumplir lo que Dios quiere para nosotros. Yo miraba y uno decía, oiga, ¿verdad? Cuando le decían, gane un alma para Cristo, vaya y predique. Decía, tan difícil es. Uno decía, no, yo no quiero ni siquiera activarme en la iglesia, yo no quiero hacer nada, solo quiero asistir y ya. Pero es que yo lo veía difícil. Pero cuando creí en Cristo, que verdaderamente Él era mi vida, o sea, mi vida es Cristo. Yo vivo para Él, como dice el apóstol Pablo, como dice la palabra de Dios. Yo, Pablo, preso, o sea, preso de Cristo. Mi dominio, mi voluntad en una cárcel pertenece a lo que se va a designar allí. Y mi vida depende de lo de Él. Entonces ya se convierte que vamos a predicar. Claro, vamos a predicar, porque yo sé que esa es mi vida. ¿Cierto? Si a usted le pasa que hay que hacer algo por la obra de Dios y se le dificulta, usted diga, no, es que es mi vida es obedecer al llamado de Dios, mi vida es hacer la voluntad de Él. En primera de Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Y el maligno qué? ¿Cree o no cree? ¿Tenemos miedo del COVID? Me lo digo así en risa, pero es un asunto serio para muchos también. Pero hay que creer en esta palabra. Si Dios no permite que usted se vaya, usted no se va. Es así, pero si Dios lo quiere tener allá, aquí. Yo le decía a mi esposa, ¿cómo? Sí, es que me contaba, ella me dijo, hay una pastora que fue a orar por el esposo que estaba en la clínica y el médico era cristiano. Él dijo, no, intenté revivirlo 11 veces y no pude. Entonces dije, no, yo me voy y voy a orar a él porque yo sé que Dios lo puede levantar de los muertos. Y dijo, cuando fui a orar, el Espíritu Santo me dijo, no ore por él, déjelo conmigo. Sí, déjelo conmigo. Entonces yo le dije a mi esposa, muchas veces nosotros hacemos eso. Yo le decía, oiga, ¿verdad lo que es el ser humano? Uno allá en la presencia de Dios, no, véngase, resucite para la tierra, creyendo que es mejor acá, que esa persona esté mejor acá. Y Dios lo puede levantar. O sea, creyendo, Dios puede levantar a alguien enfermo, a alguien muerto, Dios lo puede resucitar. Hay muchos testimonios. Pero yo le decía eso, uno estando allá y no, devuélvase a la tierra. Yo le decía, qué feo eso, yo tengo que amarlo, usted fue la que me hizo volver. Entonces, claro, porque uno después el anhelo de uno de estar allá y cómo así que devuélvase. Bueno, no saliéndome aquí del tema, entonces, ¿cuál estamos leyendo? Gracias. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos ¿de quién? Sabemos que somos de Dios y todo lo que tenemos, nuestras posesiones, están al cuidado ¿de quién? De Dios. Están al cuidado de Dios. Y el mundo entero está ¿bajo quién? El mundo entero está bajo el maligno. Entonces,
acá podemos ver cuál es la abundancia, la vida en abundancia. El mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno, o sea que está bajo una vida que nosotros no queremos volver allá. O sea, porque es que incluso no vamos a fiestas, no vamos a cosas del mundo, pero así en esa cristiandad, sí, si no la pasamos viendo televisión, no hay una relación personal con Dios, hay una religiosidad. Y esa religiosidad no es de Dios. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y esta palabra yo digo, a uno le dicen, sí, el verdadero camino es Cristo, Él es la verdad y la vida. Pero yo digo, yo no sé, pero yo me gozo creyendo verdad ahí en mi corazón diciendo, Él es el verdadero. O sea, sé que mi vida, Él dio mi vida por mí y mi vida está en el verdadero. Entonces yo lo que hago lo estoy haciendo por el verdadero. Porque el enemigo también le engaña. ¿Será que usted está en el camino correcto? Llega otro hablándole ahí y uno como que duda, oiga, no, este parece que tiene la razón, este parece que está en lo cierto. Entonces no hay que creer en esto, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces el no luchar contra la muerte es abundancia para mí, porque decíamos que acá decía el mundo entero está bajo el maligno. Allí era donde estábamos nosotros. Ahora, ¿qué es lo que Dios ha hecho por usted? Claro, ¿cuál es la abundancia en su vida? Que no tenemos que luchar contra la muerte, no tenemos que luchar o no tenemos que vencer al pecado porque Él ya lo venció en la cruz del Calvario. Él ya lo hizo por mí. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Dígalo ustedes, ¿conforme a sus qué? Riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios es rico, Dios es abundante. Deleitémonos en Él. Deleitémonos a Él. Las cosas de este mundo son cosas pasajeras que no nos llevamos, son cosas que no pueden suplir esa vida abundante. Y es lo que nos aparta de esto. Pero Dios acá nos dice que Él es rico y que Él suplirá todo lo que nos haga falta. Y acá en Hechos 3, versículos 6 al 7, había una persona que dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo no depende de la riqueza, no depende que no tenía plata, tengo plata ni oro. ¿Qué tenía él? Una vida abundante, una vida abundante. El oro y la plata no lo puede levantar a usted, Dios lo va a sanar, esa es la vida abundante. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y en Filipenses 4:11 al 12 vemos también qué es vida abundante. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Sí? Ya vemos acá, humildemente, con o sin, estamos felices, estamos contentos. Estamos viviendo en abundancia y sé tener abundancia en todo y por todo esto y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, no es como hacían antes que estaban ayunando, entonces se vestían de cilicio y demostraban que estamos ayunando, yo estoy diezmando, yo estoy ofrendando. No, no es eso, no es eso. Es lo que hay en mi corazón, ¿sí? Esa vida, ese corazón entregado totalmente a Dios. De eso nos está hablando la palabra. Y concluyendo, la verdadera vida abundante consiste en una abundancia ¿de qué? Esto es sorprendente porque van a decir, uff, ese versículo ¿de dónde salió? Consiste en
O no me lo esperaba, yo no me lo esperaba, no sé si usted. La verdadera vida abundante consiste en la abundancia de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, el fruto del Espíritu Santo. El fruto, eso es la vida abundante en nosotros. ¿Qué van a ver en nosotros? ¿Qué debemos ejercitar nosotros? Vivir en esa abundancia, ejercitando el amor, la bondad, la fe, la paciencia. ¿Cuántos somos pacientes o desesperados? Ya, pero lo quiero ya. Pero ya, pero ya, pero ya. Y pacientes en todos, pacientes en llegar allí al reino de los cielos, pacientes acá en la vida terrenal, pacientes en todo, con paciencia y con amor. Eso es vida abundante. ¿Dónde lo dice? Gálatas 5:22 al 23, ¿cierto? Mansedumbre, templanza y contra tales cosas no hay ley. Quiero decirle también aquí que ¿qué es vida abundante? La vida abundante se refiere a la vida con el Señor, ¿sí? Con nuestro Señor, se refiere a la vida con nuestro Señor. Y cierro con estos dos ejemplos en Lucas 8:43, si quiere puede buscarlo. Ustedes recuerdan que hubo una mujer que padecía flujo de sangre desde hace ¿cuánto? 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Este flujo de sangre en ese tiempo para ellos, la sangre representaba la vida, ¿cierto que sí? Y al ella tener ese flujo de sangre, quería decir que ella estaba muriendo poco a poco, una vida que estaba muriendo. Y que ni las riquezas podían darle la vida, ¿cierto? Porque ella había gastado todo cuanto tenía en médicos y no podía ser curada. Es la representación de nosotros, muriendo. Nada nos saciaba, ni las riquezas, ni la fuerza humana. Pero ¿qué pasó con esta mujer? Se le acercó por detrás, el 44, y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Esa vida que venía en decadencia, al llegar, ella tocó el borde del manto del Señor Jesús. ¿Fue qué? Fue sana, se detuvo. Y nosotros cuando llegamos al Señor Jesucristo se detuvo esa vida en decadencia. Cuando llegamos al Señor Jesucristo, ahí encontramos la vida. Lo que nada podía suplir, ahí lo encontramos. Solo en Él. 48. Y Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Yo todavía me pregunto a veces porque dice, tu fe te ha salvado y tu fe te ha sanado. Que a veces lo cambia, y cuando también en una parte le preguntó, les cambió ahí. Entonces acá dice, tu fe te ha salvado, ve en paz, has sido salva. Entonces cuando encontramos esa vida, encontramos a Jesucristo, encontramos la vida. Nuestra vida fue salva porque nuestra vida abunda es en Él. Y en ese mismo capítulo, no se pierda de ahí, en Lucas 8:41, que también está hablando de la hija de Jairo, ¿cierto? Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de ¿quién? Le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. ¿Se estaba qué? Muriendo. Y acá lo mismo, la misma situación, estaba entrando en un deceso. Y en el 49 dice, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. A veces uno, ya dejé así, ya no moleste más. Más el 54, más él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu, ¿qué hizo? Volvió, estoy leyendo el 55, e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Con estos dos ejemplos acá también acá Dios está demostrando que cuando había muerte, Él dice, yo he venido a traer vida. Usted está muerto, yo lo levanto. Estaba muerta, aunque
Él se detuvo con la mujer que tenía el flujo de sangre. Pero ese Jesús está demorado, ese Jesús no viene, vea, se murió, qué poco de diligencia, toca estarle rogando, toca estarle diciendo. Pero acá Él nos demuestra que no era el afán. Él no salió corriendo, vámonos corriendo. Él nos demuestra que con esa calma, esa paciencia, Él tiene potestad sobre la vida. Sobre la cruz del Calvario, Él tiene potestad sobre la vida. Entonces, cuando nosotros vivimos en esta vida, la muerte, el maligno no nos puede tocar. No hay muerte para nosotros. Entonces, el espíritu volvió e inmediatamente se levantó y le mandó que se le diera de comer. Entonces, cuando Dios dice algo en su palabra, Dios ordena, el diablo no puede hacer nada en contra de nosotros. Entonces, ese temor que a veces nos da, que algo nos puede pasar, yo le oro a Dios, le digo: Dios, sí, guárdame, y todo el que quiera el mal contra mí, Dios, apártalo, aparta la tentación y esto, y yo ya ando tranquilo y confiado. Pero sí, andar con esa zozobra, eso no es estar en la vida abundante, ¿cierto que no? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si vuelve a llegar otra peste más grande que la del COVID, ¿vamos a seguir asistiendo a la iglesia? Claro que sí, vamos a seguir en ese camino. Claro, nuestra vida es Jesucristo. Nuestra vida no es esto que tenemos acá, las cosas y las cosas materiales que tenemos. Leamos aquí en Juan 10:10, perdónenme aquí este último versículo, 10:9, leamos este. Y más bien hago la conclusión con este versículo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará, ¿y por qué va a entrar y va a salir? Entrará y saldrá y hallará pastos. Yo creo en esa palabra, que cuando yo entro a través de Jesucristo, voy a encontrar una vida abundante, amplia, llena de pastos, ¿cierto? Acá también hay otro versículo, mire, vas a vosotros los que teméis a mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y correréis como becerros de la manada. La vida abundante es crecer espiritualmente, vivir en esa relación con Dios y estrechar esos lazos, esa palabra interiorizada en mi vida. Esa es la vida abundante de Jesucristo. Vamos a estar orando. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque hemos creído en ti, Señor. Queremos aprender a vivir cada día más en esta vida abundante, crecer en el conocimiento tuyo, Señor, acercarnos cada día más a ti. Que nuestro obrar no nos cueste, porque lo estamos haciendo por nuestra fuerza, Señor. En esta mañana comprendo, Señor, que eres tú el que me das la fuerza. Mi obrar es un deleite, mi obrar en la obra del Señor es un deleite. Mi obrar por ti, Señor, es lo que me apasiona. El vivir por ti es lo que yo anhelo hacer cada día de mi vida. Porque mi vida te pertenece, estoy preso a ti, preso en tu amor. Te agradezco por mis hermanos, los bendigo en el nombre del Señor Todopoderoso, Señor, y creemos en tu palabra, Señor, que tú puedes hacer cosas más abundantes y suplirnos más aún de lo que nosotros estamos pensando. Los bendigo, Señor, su economía, en su casa, Señor, pero aún así, como lo dice en tu palabra, amado, yo deseo que tú seas prosperado así como prospera tu alma. Y eso le digo, hermano, en esta mañana, que seas prosperado así como prospera tu alma. Así como creces en el Señor, seas aún más bendecido y sea multiplicado todas tus cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar dando a Dios lo que hemos traído, las ofrendas, los diezmos, con gozo, con alegría.